El material que vamos a revisar el día de hoy lo voy a subir a la plataforma, ya teniendo el enlace, que es este PDF, ¿vale? Que trabaja integrales dobles. Muy bueno el material, ¿cierto? Y este nuevo programa, ¿cierto? Con la nueva fecha, están también en plataforma. Ya anoche lo modifiqué por el antiguo, para que lo tengan en consideración. Ya está la fecha de término de clase, ¿cierto? La nueva fecha, todas las fechas actualizadas. ¿Ya? Y anoche, no, estos días me he quedado trabajando sacando información de un libro para hacer este enlace, pero vamos a trabajar este apunte que nosotros hemos estado utilizando. Estos apuntes son muy concisos, sencillos, al punto. ¿Ya? En cambio, los libros explican más, pero son más lentos, ¿cierto? No, dan más rodeos. Entonces vamos a ver este enlace que no es tan larga, espero, que dice, y donde tenemos toda la idea general, ¿ya? Está súper bien explicado el tema, y después vamos a revisar ese PDF que también voy a subir, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pregunten, ¿vale? Pregunten. Bueno, el día de hoy veremos integrales múltiples. Comenzaremos con integrales dobles, ¿ya? Vamos a introducir las integrales dobles. ¿Para qué nos van a servir posteriormente? Para calcular volúmenes. ¿Ya? Se va a hacer la primera aplicación de las integrales dobles, masas y centroides de regiones más generales, ¿ya? No tan cierto rectangulares, sino que regiones más generales. Bueno, el objetivo que abarca, es decir, las aplicaciones de integrales múltiples, como bien mencionamos, calcular volúmenes, masas, centroides de regiones más generales. También usamos integrales dobles para calcular probabilidades cuando se involucran dos variables aleatorias. Ya también se aplica para la teoría de probabilidades, ¿ya? También las integrales múltiples nos sirven para veremos que las coordenadas polares son útiles para la obtención de integrales dobles sobre algún tipo de regiones. Ustedes ya vieron coordenadas polares, ¿verdad? Sí, profe. Súper. Excelente. Introduciremos dos nuevos sistemas de coordenadas en tres coordenadas espaciales, la cilíndrica y la esférica. ¿Esa la han visto o no? Coordenadas cilíndrica y esférica. Vimos en física, pero fue como algo muy puntual, no, Ya. no así como tan profundo. Esto vamos a ver entonces el día de hoy. O sea, no el día de hoy, pero lo veremos ahora adelante, ¿vale? Que simplifica notablemente el cálculo de integrales triples sobre ciertas regiones sólidas comunes. ¿Ya? El objetivo es ver hasta integrales triples y aplicaciones y con eso ya terminar el contenido para la evaluación, ¿vale? Probablemente veamos otras cosas más, ¿ya? Pero eso, a los que van a dar la integradora, ¿cierto? Quedaría para esa evaluación, ¿ya? No creo que, no lo sé, pero probablemente no alcancemos a evaluarlo si es que vemos más contenido, ¿ya? Para que quede todo zanjado. Ok. Bueno, revisión de integral definida. Primero recordemos la definición clásica, ¿cierto? Los hechos básicos relacionados con integrales definidas de una sola variable, ya si la función f de x está definida para x entre a y b, empezamos por dividir el intervalo a b en n subintervalos de igual ancho delta x, que va a estar dado por b menos a partido en n, ¿cierto? Todo el rango del intervalo partido en n pedacitos. Eso nos da la amplitud de cada subintervalo. Y dijimos punto de muestra x sub asterisco en estos subintervalos. Entonces formamos la suma de Riemann. Ya, y así tenemos que la integral, ¿cierto? Está definida por esta sumatoria. De igual 1 hasta n, de f de x sub i, asterisco, delta x. ¿Ya? Tomamos el límite de las sumas conforme n va a infinito para obtener la integral definida de f de a b. Entonces tenemos que esta integral
se define como el límite de esta sumatoria. Eso es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Bueno, a partir de esto, ¿cómo se vería en más variables? ¿Cierto? Cuando esta función depende de una variable x, trabajamos de esta manera. ¿Ya? El principio es análogo, ¿ya? En el caso especial donde f de x es mayor o igual que 0, la suma de Riemann se puede interpretar como la suma de áreas de los rectángulos de aproximación en la figura 1 que veremos a continuación. Y la integral de x con respecto a x representa el área bajo la curva y es igual a f de x de a hasta b. Entonces, si la función es positiva, ¿cierto? Esta integral representa el área bajo la curva, ¿vale? Y por lo tanto, este sumatorio también. ¿Ya? Aquí está la figura. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos visto. Este sería x1, x2. ¿Ya? Este punto, ¿cierto? Este punto de muestra, ¿ya? Es un punto dentro del intervalo que nos va a servir para poder tomar, ¿cierto? Ver la altura del rectángulo, ¿ya? Algunas veces, ¿cierto? Nosotros recordemos que, recordando ciertos cálculos anteriores, teníamos la suma superior y la suma inferior de Riemann, ¿ya? La suma superior es cuando, ¿cierto? El punto de muestra era tomado, ¿cierto? En un extremo tal que el rectángulo queda sobre la curva, ¿cierto? La suma inferior era tomar, ¿cierto? El, el punto de muestra en un extremo tal que el rectángulo quedara debajo de la curva, ¿cierto? Y en este caso, este punto de muestra puede también estar en otra parte que no sea, ¿cierto? A un extremo. En este caso, el punto de muestra, ¿cierto? Indica la intersección del rectángulo con la curva, es decir, la altura del rectángulo. Puede ser acá, acá. Disculpa. Entonces, ese es el punto de muestra, ya nos va a dar, ¿cierto? La integración de la altura del rectángulo. Ay. Disculpa. Ay, Ay, está muy helado. Disculpe. Ya. Entonces, esto era lo que habíamos visto anteriormente en cálculo integral, ¿cierto? Cálculo 2. Estoy haciendo un repaso porque el principio es exactamente el mismo para poder abordarlo en más dimensiones. ¿Ya? Vamos a ver cierto volumen e integrales dobles. De manera similar, consideramos una función f de dos variables definidas sobre un rectángulo cerrado, ¿ya? R, ¿cierto? Dado por el producto cruz de estos dos intervalos, ¿ya? También definido como todos los conjuntos de pares ordenados de R2, tales que X está entre A y B, y Y está entre C y D. Ya eso me va a dar un área, ¿cierto? Una región, un rectángulo en el plano, ¿ya? Y suponemos primero que la función de dos variables es positiva o mayor o igual que 0, ¿cierto? Es no negativa. La gráfica de f es una superficie con ecuación z es igual a f de xy. C es el sólido que aparece arriba de la región y debajo de la gráfica de la función, es decir, S va a estar dado por todos los puntos en tres dimensiones, tales que z, ¿cierto? Está entre 0 y f de xy, y xy pertenecen a los reales. Es decir, toda esta región, ¿cierto? S, bueno, R va a ser esta región, dada por este rectángulo, ¿cierto? Por este producto cruz de A con B, desde A hasta B, producto cruz CD, nos da esta región, R. Y ese va a ser todo el volumen, ¿cierto? Que va a estar entre R y debajo de F, ¿ya? Nos va a dar todo este volumen que está acá. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Super. Entonces las integrales dobles que vamos a ver, si f de xy es positiva, ¿cierto? Nos va a dar entonces el volumen de la región que está debajo de esta curva, de esta superficie, ¿ya? Hasta el plano XY.
El objetivo es hallar el volumen S. El primer paso es dividir el rectángulo R en subrectángulos, ¿ya? Esto se hace dividiendo el intervalo AB en M subintervalo, ¿ya? De x sub i menos 1, x sub i, de igual ancho, delta x, b menos a sobre m, es el mismo principio que en una dimensión, que en dos dimensiones, disculpen, y dividiendo CD también en el subintervalo, ¿ya? De igual ancho, delta sub i, que va a ser d menos c sobre n, al dibujar rectas paralelas a los ejes coordenados por los puntos extremos de estos subintervalos, como en la figura 3 se forman los subrectángulos. Bueno, entonces vamos a dividir ahora. No solamente dividimos, ¿cierto? En una dimensión, dividimos en dos dimensiones. Entonces, lo dividimos ya no en un intervalo, sino que lo dividimos en rectángulos, ¿ya? Entonces, dividimos con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿ya? Formando estos rectángulos, los cuales están dados por el producto cruz de estos subintervalos, producto cruz los subintervalos con respecto a Y, que son todos los pares ordenados, tales que X está entre X sub I menos 1 y X sub I, y Y está entre Y sub I menos 1 y Y sub J menos 1 y Y sub J. Entonces, esta sería la región, ¿cierto?, del producto cruz, ¿ya? Que forman hartos rectángulos. Cada uno con área delta A. Y esta área, ¿cierto? Este tiene delta A, ¿cierto? Esta área, delta A, por ejemplo, esta acá, tiene, como es el área de un rectángulo, tiene base delta X y tiene alto delta Y. Sería base por altura, delta X por delta Y. Nos daría que el área de ese rectángulo es delta X por delta Y. Lo que antes era simplemente un intervalo, dividirlo en varias partes, ¿cierto? Y nos daba el delta X. Como ahora estamos trabajando, ¿cierto?, en más variables, se le suma que ya no son intervalos, ahora es un área, y estoy dividiendo en varias partes, en varios pedacitos, ¿cierto? Y por lo tanto ya no es un simple amplitud de un intervalo, sino que es un área de un rectángulo, ¿ya? Ese sería el cambio que produce en varias variables, ¿ya? Y tenemos el x sub i sub j, y el punto de muestra en este caso puede estar, ¿cierto?, al medio, a un lado, ¿cierto?, en alguna parte del subrectángulo de este grande, ¿ya? Por ejemplo, este punto que está acá, ¿cierto? Este sería el x sub 1, x sub 2, ¿cierto? X sub 3,2 y y sub 3,2. Asterisco. Claro, mira, porque este sería el término general. Entonces, este sería x sub ij y y sub ij. Entonces, si nos damos cuenta, empieza desde x sub i menos 1 hasta x sub i. Por lo tanto, se toma este extremo, ¿ya? El extremo superior, ¿cierto? En este caso, este punto sería el x sub i, ¿cierto? Y j también se toma el extremo superior, ¿ya? Igualmente con el i, se toma el extremo superior. Entonces aquí tomamos el extremo superior, x sub 3, aquí tenemos y sub 1, y sub 2 sería x sub 3,2. Igualmente el y sub 3,2 también. También es x y sub j, ¿ya? Bueno, eso para poder entender mejor la sumatoria, ¿ya? Entonces, esa es la notación que vamos a tener, ¿ya? Entonces dividimos la región R en rectángulos. Antes dividíamos, por ejemplo, un intervalo en subintervalos. Ahora dividimos la región R en rectángulos, ¿ya? Y si se elige un punto de muestra en cada R sub i j, entonces podemos aproximar la parte del S que está arriba de cada R sub i j, es decir, subrectángulo, mediante una delgada caja rectangular o columna con base R sub i j y altura dada por esta expresión, la imagen de este punto de muestra.
como se muestra en la figura 4. Compare con la figura 1, que era la integral solamente de 2 dimensiones, ¿cierto? La clásica, la suma de Riemann. El volumen de esta caja es la altura de la caja multiplicada por el área de la base del rectángulo, ¿cierto? La altura, que es dada por f de x sub i j, y sub i j asterisco, que es el punto de muestra dentro del rectángulo, y delta, que era delta, era la región, ¿cierto?, del subintervalo. Si se sigue este procedimiento para los rectángulos y se suman los volúmenes de las cajas correspondientes, se obtiene una aproximación del volumen total de S. Ya, el volumen entonces va a estar dado por la sumatoria de estas áreas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso sería la forma de cómo aproximar y trabajar el límite, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo también, ¿ya? Esta doble suma significa que para cada subrectángulo se evalúa la función en el punto elegido, ¿ya? Dentro del rectángulo, y se multiplica por el área del subrectángulo. Y luego, ¿cierto? Ese sería el área del subrectángulo. Luego se suman los resultados, ¿ya? La intuición nos indica que la aproximación dada en esta expresión 3 es mejor cuando m y n crecen y por tanto se esperaría que el volumen va a ser igual en realidad cuando m y n tienden a infinito. ¿Qué quiere decir eso? La partición se hace tan fina, ¿cierto?, que al final estamos hablando el volumen, cuando m y n tienden a infinito. ¿Ya? Si en realidad los rectángulos son tan finitos, son tantos las subparticiones que se hacen, que en realidad más que rectángulos se ven líneas, y eso nos daría, ¿cierto?, todo el volumen debajo de la función. Sería sumar todos los rectángulos, ¿cierto?, con una partición extremadamente buena, ¿cierto?, tanto que la cantidad de rectángulos se va hacia el infinito, y es decir, la cantidad de las particiones tanto con respecto a eje y con respecto al eje x, ¿cierto?, se va hacia el infinito, y bueno, cada subárea de subrectángulo se va a tender hacia cero, ¿cierto?, porque la partición es muy buena. Aquí tenemos, por ejemplo, que nosotros con una sumatoria podemos calcular, ¿cierto?, el área de ese rectángulo, y también, ¿cierto?, si sumamos, ¿cierto?, todos estos rectángulos, que es lo que nos indicaba la sumatoria anterior, nos da, ¿cierto?, una aproximación del volumen que se forma debajo de esta curva, de esta superficie. Y con eso nos da la siguiente definición. La integral doble de la función sobre el rectángulo de R es dada, ¿cierto?, por esta integral doble de f de x, y por el área del rectángulo, ¿cierto?, que es igual, ¿cierto?, a este límite de esta sumatoria, ¿ya? Y si el límite existe, entonces tenemos que una forma ya de calcular las integrales dobles. Las integrales dobles se definen como este límite, ¿ya? Si este límite existe, lo encontramos, eso va a ser igual a esta integral doble, al resultado de la integral doble, ¿ya? Primero vamos a trabajar en base a la definición y luego vamos a entrar propiamente a resolver ya integrales dobles, que no es más complicado. Esto es más complicado trabajar con la definición, pero es importante profundizar bien la definición, el concepto, de dónde nace. El significado preciso del límite, la definición anterior, es que para todo epsilon mayor que 0 hay un entero n tal que se cumple esto, ¿ya? O sea, la integral menos la sumatoria, ¿cierto?, están acotadas. O sea, desde un n, ¿cierto?, grande, se cumple que son tan parecidos, ¿cierto?, son tan cercanos que está siempre acotado bajo un epsilon. ¿Ya? Esa es la definición del límite solamente. Para todos los enteros m y n mayores que n, y para cualquier elección de puntos muestra, que son estos puntos muestra, ¿cierto?, en R y J, una función se denomina integrable si existe el límite en la definición 5.
Entonces, este límite es súper importante, porque yo, ¿cómo puedo hablar si una función es integrable o no es integrable? Ya, porque no todas las funciones son integrables. Si se cumple, si puedo encontrar este límite y existe, o sea, si se cumple la definición 5, entonces, la función es integrable. Y esto es súper importante, ya así que lo quiero recalcar. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿esta función es integrable o no? Bueno, y una función de dos variables. Entonces, si se cumple la definición anterior, si se cumple esto, el límite existe, entonces es integrable. Si el límite no existe, no es integrable. Les pregunto, ¿una función que no es continua es integrable? No, No, súper bien. ¿Por qué no? porque no es Eh, no es diferenciable. ya, ya. Y si no es diferenciable, ¿qué pasa? ¿Por qué no es integrable? Porque la integral es la inversa. Ya. Ah, bien, bien, ¿cierto? Bien, analogías así. Si no existe una función, ¿cómo va a existir su inversa? ¿Sí? ¿Está bien? Geométricamente, incluso es más simple que eso. Supongamos que esta es la función y justamente ahí tiene una discontinuidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos rectángulos, ¿cierto? Que son cada vez más finos, aunque sea muy pequeña la discontinuidad, ¿cierto? Van a hacer que estos rectángulos se vayan hacia el infinito. Entonces, por lo menos un rectángulo va a ser infinitamente largo. O sea, por lo tanto, va a tener un volumen infinito porque se va a extender infinitamente si es que tiene una apertura. Es como una carpa, ¿cierto? Se le hace un hoyo, ¿cierto? Eh, Uno puede tirar, ¿cierto? Un ferro hacia el infinito y va a seguir, ¿cierto? Porque tenía ese agujero. Sucede lo mismo. En este caso, una de las áreas de los rectángulos, ¿cierto? O más de uno, ¿cierto? Va a tener cierto área infinito. Es decir, si calculamos todos los volúmenes, ¿cierto? Va a haber un rectángulo, por lo menos, que tenga volumen infinito, y por lo tanto, si estamos sumando todos los volúmenes, y lo sumo con este que tiene volumen infinito, entonces, en realidad, todo esto, esta suma nos va a dar infinito. Y por lo tanto, la integral, ¿cierto? Va a ser igual al infinito, es decir, no está determinado. Ya, no existe. El límite tiene que ser un valor eh, acotado, un valor concreto. Si no está infinito, es que el límite no existe. ¿Ya? No converge. Sobre la función se denomina integral si existe el límite de la definición 5. De hecho, la integral doble de f existe siempre que f no sea también discontinua. En particular, si f está acotada, esto es, existe una constante m, tal que la función está absolutamente acotada por este m, para todo x y en la región R, y f es continuo allí, excepto en un número finito de curvas suaves, entonces f es integrable sobre R. Y esto, estimados, es una expresión, pero muy importante, ¿ya? Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque vamos a entrar hablar no solamente de que, la función es integrable para todo punto, ¿ya? Como hay veces donde, donde la función puede ser discontinua en infinitos puntos, por ejemplo, en 0, 0, ¿ya? En 1, 0, pero son puntos, no son regiones, no son áreas, es algo puntual. Entonces, vamos a decir que la función es integrable en casi todo punto, en casi todo punto, excepto en un conjunto finito de puntos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, ¿cierto?, de que la función es integrable sobre la región, ¿cierto? Si es integrable, ¿cierto?, en casi todo punto, excepto en un conjunto finito de puntos, ¿ya?
¿Queda claro? ¿Queda claro? No, sí, no, puede ser. Por ejemplo, cuando tenemos una discontinuidad de primera especie, ¿cierto? Donde tenemos un puntito, ¿cierto? Que es discontinuo. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero una integral por partes, ¿ya? Tenemos una discontinuidad puntual, ¿cierto? Eh, como es un punto finito y el resto es un infinito de puntos, ¿cierto? Vamos a decir que la función es integrable en casi todo punto, ¿ya? Aparte, no solamente existe la integral de Riemann, también existe la integral de Lebesgue, pero no creo que la alcancemos a ver o la vayan a ver. Pero por ese tipo de integral, ¿cierto? Hay más funciones que son integrables que las integrales de Riemann, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que las integrales de Riemann, ¿cierto? Son rectángulos, ¿cierto? Hacia arriba. Y para poder trabajar esas discontinuidades puntuales, ¿cierto? Para que no sean esos rectángulos sean infinitos, se trabajan rectángulos ahora sí horizontales, ¿cierto? Y con eso se resuelve ese problema de las de, de esas discontinuidades. O sea, se puede integrar también con esa otra integral, pero en fin, si la función es continua en todos los puntos, excepto una cantidad finita de puntos, no sé, 5 puntos, 6 puntos, pero son finitos, son puntuales, entonces decimos que la función es integrable en casi todo punto, ¿ya? ¿Ok? Si son curvas suaves. Parece que me estoy resfriando, hace mucho frío. ¿Cómo andan para allá? ¿Está helado, hace frío? ¿Está todo bien? Igual está helado aquí. ¿Ah? El otro día había hielo por todas partes. O sea, escarcha. Qué loco, qué frío. Eso es Concepción, ¿cierto? ¿Están en Concepción ustedes? No, Arauco, más a la costa, Ah, al sur. he escuchado que el lugar es muy bonito por allá. Muy bonitos. Algún día voy a ir a conocer por allá. Bueno, pero no nos vayamos Sí, es peor. bonito. Lo único malo es que las carreteras igual son peligrosas. Pero si se maneja con prudencia, no. ¿Por el tema de los mapuches o por el tema de qué? La carretera son muchas curvas y el suelo es muy mojado. Ah, Entonces los autos se deslizan hasta en recta. Aquí hay una recta en Curaquilla ¿ya? que, que uno piensa que no van a haber accidentes, pero han habido muchos accidentes en esa carretera. Chuta, Como peligroso. yendo hacia Punta Lavapié y como para allá. Qué bacán. Una vez fui a un lago, Jiu, no recuerdo cómo se llama. Muy lindo ese lago. Eso queda cerca de donde inició usted, ¿cierto? Como no, queda como a 1 hora más al sur, Ya. pero es como para el lado de... No, sí, está bien, igual como parejo, pero es como más para el lado centro y yo estoy como más para la costa. Ah, oh, qué bacán. Qué bueno. Me acordé cuando estaba haciendo la enseñanza media y decía, bueno, vamos a hacer un paseo a fin de año para allá, pero ya no estaba en esos tiempos. Ya sería bueno ir a conocer. Es bonito el lago Yoyo porque es el lago más limpio de la zona. Bueno, de Chile parece que dicen. Si eso dicen, sí, es la agua más limpia de Chile. Pero no sé, ¿eh? No sé. Yo aquí estoy en Puerto William y el agua, todo el agua, pura agua cristalina nomás, no hay otra agua. Y, y comparando no se ve más limpio que el agua de acá. Pero, pero no sé, ahí los expertos saben. Se puede elegir. ¿Ah? Opinaba lo mismo, como usted dice, que yo he ¿Cierto? visto agua más clara. Digo, si no, uno se ha bañado ahí, no es como que esté muy limpiecita que digamos. A lo mejor antes por sí, pero ya como que ya no. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Am,
Bueno, si elegimos un punto de muestra, ya sabemos lo que es un punto de muestra, ¿cierto? Es cualquier punto que está dentro del subrectángulo, ¿ya? R sub i j, pero si se elige que sea la esquina superior derecha, ¿ya? Es decir, siempre el extremo derecho, en este caso este rectángulo que está acá, sería este puntito, este rectángulo que acá sería este puntito, ¿ya? A saber, x sub i, y sub i, veas en la figura 3, la figura anterior, ¿cierto? Que vimos donde está la partición de todos los subrectángulos. Entonces la expresión para la integral doble puede simplificarse a esto, ¿ya? Entonces tenemos una definición, ¿ya? De una integral doble, ¿ya? Que este dA podemos tomarlo, ¿cierto? Como la región del rectángulo, o bien un d delta x por un delta y. Ya recuerden que dA o delta A, ¿cierto? Está definido de esa manera, ¿cierto? Delta x por delta y. ¿Ya? Bueno, al comparar las definiciones 4 y 5 vemos que el volumen puede expresarse como una integral doble, ¿ya? Si la función es positiva, entonces el volumen del sólido está arriba del rectángulo R y debajo de la superficie. Es decir, el volumen va a estar dado por esta integral doble. En otro libro, ¿cierto? Aquí se trabaja con dx de y, ¿cierto? Que es más claro, ¿cierto? Que de a, pero es lo mismo. Es el área de ese subrectángulo. Ejemplo. Estime. Bueno, Daniela, ¿puedes leer el ejemplo? Estima el volumen del sólido que está arriba del cuadrado R igual 0,2 por, bueno, 0,2 y dejo para... Producto Cruz. Sí, Dr. Cruz, debajo del paraboloide elíptico z igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Divida R en cuarto cuadrado iguales y elija el punto que muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado de RJ. Busque el sólido y las cajas rectangulares de aproximación. Ya. Muchas gracias, Adriela. Entonces tenemos el bosquejo, primero que todo, ¿cierto? Vamos a dividir esta región, dice, ¿cierto? En que es 0,2, ¿cierto? En X, producto cruz 0,2 en Y, ¿cierto? Y hay que dividirlo, esta región, en 4 cuadrados iguales, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Súper. Y elija el punto de muestra, ¿cierto? Se puede elegir acá, ¿cierto? Acá, en la esquina superior derecha de cada cuadrado. Acá, ¿cierto? Ese sería el punto de muestra de este rectángulo. Este de este y este de este. Súper, ¿cierto? En este caso sería 1, 1, punto de muestra, que representa, ¿cierto? Este cuadrado. 2, 1, este punto de muestra. 1, 2, este punto de muestra que representa este rectángulo, ¿cierto? En su esquina superior derecha. Y 2, 2, ese punto de muestra que representa este rectángulo, ya que es un cuadrado. Bueno, entonces esta función, que está graficada de esa manera, ¿cierto? Vamos a calcular, ¿cierto? Aproximadamente su volumen, pero con una partición no muy exacta, ¿cierto? Porque en realidad los volúmenes de estos paralelepípedos, ¿cierto? Estos prismas no van a ser igual al volumen de la curva, pero sí se van a aproximar. Y si la refinación es mejor, se van a aproximar cada vez más. Bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Los cuadrados, ¿cierto? Se muestran en la figura que mostraba anteriormente. El paraboloide es la gráfica, ¿cierto? Que está ahí. El área de cada cuadrado es delta, ¿cierto? En este caso el área va a ser 1 porque base 1, altura 1. 1 por 1, 1. Base 1, altura 1, 1 por 1. El área de cada cuadrado es 1. ¿Correcto? Al aproximar el volumen mediante la suma de Riemann, con m y n igual a 2, es decir, ¿cierto? La partición es hasta 2, ¿cierto? Hasta 2. O sea, IJ va a venir al máximo hasta 2, ¿cierto? La partición sería 1, 2 en n. 1, 2 en m, ¿vale?
con mn igual a 2 se tiene que el volumen va a ser aproximadamente j de 1 hasta 2 de la función x, y, j delta A. ¿Ya? Sería eso. Bien. ¿Cómo sería eso en nuestro caso? ¿Ya? ¿Cuándo? Sería esta sumatoria. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja de la siguiente manera, ¿cierto? Primero se hace correr la sumatoria que está más adentro y se fija la sumatoria de afuera, ¿cierto? En el 1, ¿ya? Y esta se corre hasta que complete su ciclo y después esta pasa a ser 2. Esta corre hasta que complete su ciclo y esta pasa a ser 3, pero llega hasta 2 no. ¿No? Pero esa es la forma de trabajar, ¿ya? Entonces, fijamos esta que está afuera en 1 y esta se corre. Vale 1 y después vale 2. F de 1, 1 por delta A más F de 1, 2 por delta A. ¿Cierto? Se fijó la primera componente y se corre la segunda componente, de 1 hasta 2. Listo. Se corrió todo su ciclo esta componente. Ahora, ¿cierto? Esta aumenta un número, ¿cierto? Pasamos al siguiente, 2. F de 2 y esta empieza a correr de nuevo. F de 2, 1 y F de 2, 2. ¿Ya? Que en realidad, coincidentemente, esto es el x sub 1, ¿cierto? Va a ser 1 y el x sub 2 va a ser 2, coincidentemente. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el x sub 1, ¿cierto? Va a ser 1. Por ejemplo, aquí tenemos el x sub 1, 1, ¿cierto? El x sub 1, y sub 1 va a valer 1, 1, coincidentemente. Ahí tenemos el x sub 2, y sub 1, por ejemplo, va a valer 2,1. En este caso son coincidentes, pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así. Entonces el x sub 2 va a ser 2, el x sub 1 va a ser 1, x sub 2 va a ser 2, x sub 1 va a ser 1. Y sub 1 va a ser 1 y sub 2 va a ser 2. Coincidentemente, ¿ya? Bueno, entonces tenemos esta sumatoria donde calculamos las imágenes respectivas. Entonces, f de 1, 1, aquí la función f de 1, 1 sería i6 menos 1 menos 1, menos 2, perdón, sería 16 menos 3. Y por delta, ¿cuánto vale la región del rectángulo? Vale 1, ¿cierto? Entonces sería 16 menos 3 sería 13 por el área del rectángulo que vale 1. Listo. Igualmente acá, f de 1, 2. Ya, f de 1, esto sería 16 menos 1, sería 15. Menos 4, ¿cierto? Sería esto. 15 menos 4 sería 11. No, perdón, ¿qué me dije yo? 2 al cuadrado serían 4, 4 por 2 son 8. 15 menos 8 serían 7. Ahí está, 7 por el área del rectángulo por 1. Y así sucesivamente, ¿cierto? Las imágenes por el área del rectángulo. Y como una partición regular, todas las regiones, ¿cierto? Van a valer 1. Sumando todo eso, resolviendo nos da 34. Ese sería entonces, el volumen sería 34, ¿cierto? Unidades cúbicas, ¿cierto? Y este es el volumen de las cajas rectangulares de aproximación mostradas en la figura 7 que vimos anteriormente. Y eso es todo. Así nosotros desarrollamos por medio de la definición de sumatoria una aproximación del volumen. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Y también se pueden obtener mejores aproximaciones para el volumen de este ejemplo si se incrementa el número de cuadrados, ¿cierto? En la figura 8 se muestra cómo las columnas comienzan a verse más sólidas, ¿cierto? Si la partición es mejor. Entonces, bueno, aquí tenemos si m y n son 4, es decir, es una partición 4 por 4, ¿ya? El volumen de la misma ejemplo anterior sería 41,5, ¿ya? Si la partición es 8, 8 por 8, es 44,85. El valor exacto del volumen en realidad es 48, entonces cada vez nos estamos acercando más. Si la partición es 16, ya sigue 46,4, 46, ¿ya? Y cada vez nos estamos acercando más al volumen exacto, entre mejor sea la partición, ¿ya? Eso. Entonces si incrementamos m y n, ¿cierto?
volumen, ¿cierto? Va a ser cada vez más exacto. Y si m y n va hacia el infinito, la partición es tan buena que en realidad ya nos da, ¿cierto?, el volumen exacto. Por eso es que al final definimos la integral doble como el límite cuando m y n tienden a infinito de la sumatoria que desarrollamos recién. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Súper. Entonces eso es el por qué nos... O sea, yo puedo haber enseñado, bueno, la integral doble se resuelve así y simboliza el volumen debajo de la curva. Ya, está bien, hubiera quedado claro y se hubiera entendido súper bien. Pero también no hay que olvidar cómo se formaron estos conceptos. Recordar también la sumatoria, como resolver sumatoria, ¿cierto? Que son cosas esenciales, sobre todo ustedes son ingenieros, ¿cierto? No olvidarlo. Entonces ahí estaría el porqué. Toda la explicación del por qué las integrales dobles se resuelven como se resuelven. Y se definen a través de una sumatoria. Va a quedar un ejercicio que lo vamos a realizar en la próxima clase, ¿vale? Si la región está, ¿cierto?, desde x va desde menos 1 hasta 1, y que va desde menos 2 hasta 2, evalúe esta integral. ¿Ya? ¿Qué representa esta gráfica? ¿Ya? Entonces x va desde menos 1, ¿cierto?, hasta 1, de menos 1 hasta 1, menos 1 hasta 1, lleva desde 2 hasta menos 2, entonces nos genera esta gráfica. Eso va a quedar cierto ejercicio para que lo piensen, para desarrollarlo igual como la sumatoria, como lo hicimos. Pueden darle, ¿cierto?, una partición que ustedes tienen conveniente. Ya, por ejemplo, pueden hacerlo con puros cuadraditos, ¿cierto? De 1 por 1, que sería lo ideal, lo más fácil. Así que pueden hacer una partición de que den puros cuadraditos de 1 por 1. ¿Ya? Y así la partición va a ser mucho más fácil y el ejercicio va a ser mucho más simple. Y eso sería en cuanto a esto. ¿Ya? Resumen y conclusiones. Integrales dobles y volumen. ¿Ya? Y un dicho, un proverbio chino también, dice: el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Mira qué interesante. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, voy a subir esta clase también y voy a también a subir este documento que me gustaría que lo pudiéramos mirar, ¿ya? No lo leí con mayor detenimiento, ¿cierto? Porque aquí es un documento con el que generalmente trabajamos, ¿cierto? Pero faltaba alguna información, entonces quise trabajarlo con respecto al libro. La interpretación geométrica de las integrales, ¿cierto? Una variable ya lo vimos, ¿cierto? El volumen bajo una superficie finalmente se define de esta manera, ¿cierto? Este S está dado por este integral de f de x, y este sería el de x de y. Y luego vamos a ver, ¿cierto?, también lo que se le hace algunas aplicaciones. ¿Ya? Población de ciudades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo voy a subir de antemano y también lo vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda, consulta o está todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya. Entonces nos veremos la próxima clase. Que estén muy bien.